Muy buenas, soy Miguel Ángel Velarde, su humilde abogado de provincias. Y esto hoy no va a ser No hay derecho, porque no voy a hablarles exactamente de derecho, bueno sí, un poco, pero mi intención de hoy no es darles una lección sobre algún tema de derecho de forma amena, de forma entendible por todos, sino comentar una de estas cosas, uno de estos sucesos que ocurren en esta nueva anormalidad en la que vivimos. Para preservar el orden y la seguridad de la sociedad. Y las implicaciones que ello tiene para la vida de todos nosotros. Mi idea no es ponerme a hacer un análisis jurídico, que ya hay de todo en internet, hay vídeos muy buenos, hay comentarios muy buenos, sobre un asunto que entiendo que tiene poca discusión jurídica, lo que es. Así que me voy a dedicar a hacer otro tipo de comentarios sobre implicaciones. Bueno, sí, que me liáis, algo voy a decir sobre derecho. Y hablo de esas imágenes que han salido, se han hecho públicas hace poco, de unos policías entrando manu militari en una casa sin el consentimiento de sus moradores y sin una autorización judicial. Evidentemente, una actuación policial totalmente ilegítima y constitutiva de delito. Para empezar, el domicilio de una persona es sagrado. Desde el principio, desde las primeras redacciones de los derechos humanos, una de las cuestiones que se tuvo en cuenta de forma inequívoca es la inviolabilidad del domicilio, de modo que nadie sin su consentimiento pudiera entrar en el domicilio, en la esfera más íntima de la vida de una persona. Nadie puede atacar tu cuerpo y nadie puede atacar lo más sagrado de tu propiedad, que es donde tú vives. ¿Eso siempre es así? No. El poder, legítimo o ilegítimo, no entro en ello, el poder podría considerar que para salvaguardar otros derechos de mayor rango necesita entrar sin tu consentimiento en tu domicilio. ¿Y eso lo puede hacer sin más? No, para eso se establece un procedimiento, es decir, un tercero imparcial, un juez, al que el poder le pone por delante sus argumentos sobre la necesidad de violar tu domicilio sin tu consentimiento, y el juez, tras ponderar los bienes jurídicos en juego, los distintos derechos que están en juego, decide si permite entrar o no permite entrar en ese domicilio. Que en la práctica pues tiene bastante manga ancha, y cuando la policía muestra indicios de la posible comisión de un delito, indicios reales, no simplemente una suposición abstracta, ¿no? Unos indicios, pues el juez suele permitir entrar para impedir un delito, para impedir que se destruyan las pruebas de ese delito. Bueno, hay una serie de circunstancias en las que no vamos a entrar ahora porque no es el momento. Pero nuestro derecho, al igual que el de muchos países de nuestro entorno, permite que, aun sin la autorización de un juez y sin la autorización del morador del domicilio, la autoridad o los agentes de la autoridad puedan entrar por la fuerza en ese domicilio. ¿Cuándo? Para impedir que se perpetre un delito flagrante. Flagrante significa que se está cometiendo en ese momento, justo en ese momento, y para impedir que se consume ese delito, que se atente contra ese derecho de un tercero. Es decir, si a usted lo están matando, si a usted lo están torturando, si en ese momento se está vendiendo droga, cuestión muy discutible, pero bueno, la autoridad puede entrar para evitar que se produzca ese delito. Pero ¿cuándo podemos decir que el delito es flagrante y hay necesidad de evitarlo? ¿Cada vez que lo diga un policía? No. Uno de los principios fundamentales de una democracia es la seguridad jurídica. Usted y yo tenemos derecho a hacernos una idea general de más o menos qué es lo que dice la ley, cuáles son nuestros derechos y qué poder esperar de la actuación de una autoridad. De modo que a lo largo de los años los distintos pronunciamientos judiciales, sobre todo el Tribunal Supremo, crean una costumbre que se llama jurisprudencia, es decir, el conjunto de todas las decisiones anteriores de los jueces, de las que todas las autoridades, especialmente las judiciales, tienen que estar vinculadas. Y esa jurisprudencia establece una serie de requisitos para considerar flagrante un delito y para considerar que esa flagrancia, ese delito flagrante, es lo suficientemente importante como para permitir una entrada en el domicilio sin el consentimiento del dueño o del morador y sin una autorización judicial. Y en este caso concreto, en el del vídeo que todos hemos podido ver de la policía entrando para impedir una fiesta, no se dan estos requisitos, o al menos los más importantes. En primer lugar, porque no hay delito. La policía no entra a impedir un delito, que ya lo veremos más adelante. Pero más importante, aunque hubiese existido un delito, aunque alguien estuviese cometiendo un delito ahí que la policía quisiese evitar o castigar, no se dan las circunstancias para considerarlo flagrante o lo suficientemente importante para entrar en la casa. En primer lugar, porque ese delito ya se había consumado. No se puede entrar para castigar un delito, solo para impedirlo. Sobre el tema de la desobediencia, que ya veremos que tampoco es un delito, ya se había consumado. ¿Qué vas a entrar a castigarla? No, no puedes.
Tiene que ser un delito flagrante, no un delito que ya se ha producido. Y además no es lo suficientemente urgente para que se necesite romper y destruir uno de los principios fundamentales de los derechos humanos para castigar ese delito que realmente no es un delito grave ni peligroso para terceros. Con lo cual, ni existe delito ni existe urgencia. Y no existe delito, y esto es lo más importante, porque en los países civilizados en los que ya no se encuentra España, uno de los principios fundamentales es el de la legalidad de las normas que establecen los delitos. Nada es delito si no se encuentra establecido así en una ley, y esa ley es el Código Penal. Y en este caso, hacer una fiesta, por muy ilegal que sea, no es un delito, es una infracción administrativa. E impedir o castigar una infracción administrativa no es uno de los supuestos en los que se ampare la violación de un domicilio. Pero te dicen no, porque el delito estuvo en la desobediencia. Claro, porque un policía te dice, abra usted la puerta y déjame entrar, como el lobo de los tres cerditos. ¡Abre la puerta y déjame entrar! Y usted le responde, no, no. Ah, pues como es un delito, ahora sí puedo entrar. ¿No ven ustedes el fraude de ley? ¿No ven ustedes la trampa? Si eso fuera así, si entendiéramos eso, acabamos de destruir totalmente la garantía de la inviolabilidad del domicilio. Soplaré y tu casa derribaré. ¿Usted quiere entrar en el domicilio de alguien? Oiga, déjeme entrar. No le quiero dejar entrar. Ah, ya es un delito de desobediencia. Abajo con la puerta. ¿No se dan cuenta ustedes? Esto de los truquitos inteligentes para violar la ley lo hacen los estafadores, no la policía. La policía me consta que tiene bastante más nivel y tiene bastante más dignidad, por lo menos los policías que yo conozco. Pero es más, la desobediencia a una orden de la autoridad, esta desobediencia en concreto ni siquiera es delito. Para que una desobediencia sea delito, le tienen que instar, le tienen que ordenar a usted personalmente e inequívocamente. No vale gritar al aire una orden y como la persona que tenía que haberse dado por aludida, así con indirecta, tenía que haberlo cumplido, pues entonces es un delito. No, no, no. Eso no es un delito. En todo caso, y siendo muy estrictos, podría ser otra infracción administrativa. Una falta de desobediencia de las que se establecen en la ley Mordaza. Esa ley Mordaza que tanto enfadaba a la gente y ahora todo el mundo echa mano de ella. Esa ley Mordaza que es totalmente indignante, pero no por lo que dicen, sino por otra cosa. Una ley Mordaza que lo que hizo fue sacar del control judicial, sacar del Código Penal una serie de infracciones para establecerlas como infracción administrativa. ¡Uy, qué bien!, ¿no? Ya no son delitos, ¿no? Lo que ahora se llama delitos leves y antiguamente se llamaba falta. No, no. Antiguamente, para castigarle por eso, tenían que llevarlo ante un juez y el juez, después de escuchar a todas las partes y ver las pruebas, le imponía una multa. O no, o lo absolvía. Ahora, la imposición de la sanción, la misma sanción o incluso algunas más graves, solo depende del criterio del que se la impone, del agente de la autoridad. Y ahora usted, si no está de acuerdo, vaya a un juez, a la jurisdicción contencioso-administrativa, que dentro de un año le dará la razón o no, pero como la administración le sale gratis recurrir, va a recurrir por sistema, con lo cual dentro de 5 años a lo mejor le devuelven la multa que le han impuesto. Eso es lo grave de la ley Mordaza, no todo lo demás. Vale, pues una sanción que impone la ley Mordaza no es un delito, es una sanción administrativa. Y una sanción administrativa no faculta a un agente de la autoridad para violar un domicilio. Vale, dejando esto claro, la actuación policial ha sido gravísima. Gravísima por muchas cosas, entre otras por el lugar en el que dejan estas personas, estos policías, al resto de sus compañeros, que me consta que son unos profesionales extraordinarios la mayoría de ellos, a pesar de que hay de todo, como en todas las partes y en todas las familias. Una de las cosas graves es que el juzgado que ha visto esto y quien tenía obligación de hacerlo, que es la Fiscalía, se ha callado frente a este delito gravísimo. No por el hecho en sí de haber destruido o roto una puerta, sino por el hecho de pisotear y destruir una garantía fundamental recogida en los derechos humanos. Y en nuestra Constitución y en todos los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que ha firmado España. Pero no pasa nada, total, eran extranjeros, ¿no? Y lo que también me llama mucho la atención es lo sucedido posteriormente con todo este asunto. Especialmente con el tratamiento que ha hecho la prensa de todo esto. Una prensa que se la da de comprometida, que siempre está metiendo el dedo en la supuesta llaga, siempre que sea políticamente correcta. Se han dedicado masivamente a intentar justificar esto. A mí me alucina. Bueno, no me alucina porque ya desde hace años la prensa en España ha dejado de existir. Los medios de comunicación no son más que voceros propagandistas del poder, del régimen, cada uno del partido más afín, aquel que piensa que le puede desviar para su beneficio mayor cantidad de fondos públicos.
Bueno, este servidor es posible que se precipitara un poco hace un rato y desea reafirmar su lealtad a la patria y a su humano presidente. Y así te dicen, no sé, al principio dicen que el juez le ha dado la razón a los policías porque denegó el habeas corpus de los detenidos. Vamos a ver, el habeas corpus es una institución que se establece para cuando alguien piensa que ha superado el límite de tiempo de la detención antes de ponerte a disposición judicial, se solicita al juez que ordene a la policía de que lo ponga delante del juez. Yo personalmente nunca he visto un habeas corpus que haya sido aprobado porque la policía en cuanto puede pone al detenido en manos del juez y se lo quita de encima. Y este caso evidentemente es lo que ha pasado. Y si el juez dice, oiga, no me puede solicitar un habeas corpus y nada más le han detenido, me han puesto a disposición judicial el cuerpo, habeas corpus, sabemos cuerpo, el detenido. De modo que básicamente este argumento de la prensa es: y como sé que te gusta el arroz con leche, por debajo de la puerta te meto un ladrillo. Después, que si eran extranjeros y estaban de fiesta, ya tenemos aquí a la vieja pidiendo fire, 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 ¿no? ¡Pero es que nadie va a pensar en los niños! Uy, qué malo. Son no solo extranjeros, sino que se lo están pasando bien. Qué malos son, qué malo, qué malo. Merece que le hubieran disparado y todo, ¿eh? Después que, hombre, que como era un piso alquilado, no era un domicilio. Un piso con un contrato de arrendamiento de un año no es un domicilio, cuando lo es una habitación de hotel o incluso un coche donde usted vive porque no tiene otro sitio donde dormir. Vamos, absurdeces, son excusas para intentar darle cremita al poder, porque todo el mundo sabe que un periodista, la labor de un periodista es decir exactamente, repetir exactamente lo que le ordenan desde el gobierno, ¿no? ¿No nos decían eso cuando les echaban en cara de que cambiaban de opinión cada 2x3 al principio de la pandemia? No, nosotros solo repetíamos lo que nos decían desde el gobierno. Y después está la vieja confiable, el tópico de nos vamos a poner en duda el prestigio de unos policías. No, mire usted, es precisamente la actuación de estos policías la que pone en duda el prestigio de sus compañeros. Y hoy mismo acabo de ver que ha publicado cierto periódico también afín al régimen y muy obediente a sus amos, que todo esto se justifica por una orden interna. Claro, la policía es que tenía una orden interna de actuar así. Bueno, pues si eso es así, lo único que significa es que no solamente ha cometido un delito ese policía que entró, sino además el jefe que se lo ordenó. Porque una orden interna es un mero reglamento de cumplimiento interno entre unos funcionarios, y eso nunca puede usarse para pisotear un derecho fundamental que tiene un rango muy superior incluso a una ley. Pero bueno, no vamos a ponernos aquí a repetir lo que ya todos sabemos de los medios de comunicación. Mucho más grave me resulta la inacción de los juzgados y de la fiscalía, pero aún peor la actitud de los españoles, de usted y de mí. Ya sabemos que el pueblo español en su conjunto, salvo quizás honrosas excepciones, es un puñado de borregos, unos esclavos sumisos que están callados frente a la destrucción de su Estado de Derecho, que han visto con indiferencia, cuando no aplaudiendo, la destrucción del Estado de Derecho y por lo tanto de la democracia. No han dicho nada, incluso se han reído y han estado contentísimos, cuando el Parlamento, instado por un gobierno y con la aprobación y aquiescencia de todas las fuerzas políticas, quizás salvo alguna excepción, que tampoco ha hablado mucho, ha decidido derogar de facto la Constitución y aprobar una serie de normas que establecen medidas totalmente fraudulentas, contrarias a la Constitución. Hemos dado el paso para ver como normal la destrucción de la Constitución y del Estado de Derecho. Oiga, es que estamos en una situación excepcional. Oiga, no. En los Estados de Derecho están previstas esas situaciones excepcionales y precisamente para eso se establecen unos mecanismos y unas garantías. Que usted se las salte no tiene ninguna excusa. Y que nosotros, los ciudadanos, hasta lo veamos bien, eso no es que ya no tenga excusa, es que entonces tenemos lo que nos merecemos. El pueblo ha elegido este destino. Sí, y tal vez a algunos les sorprenda. Pero, por favor, no se engañe. No les hemos obligado a nada. Ellos nos votaron. Y ahora les cortarán el cuello a ellos. Así que bueno, después de dar por buena la destrucción de la norma básica que garantiza nuestros derechos frente a la actuación ilegítima o arbitraria del poder, ya todo esto es lo de menos, esto es lo que nos cabe esperar. Porque claro, es muy agradable sentirse del lado del poder en una tiranía. Y en este momento pues estamos todos del lado del poder. Es que qué malvados. Esta gente está en una fiesta mientras nosotros no podemos reunirnos con nuestros abuelos, ¿verdad? Qué malo, deberían haberlos masacrado con un lanzallamas. Es que fatal, fatal. Claro, cuando se está del lado del poder en la tiranía se está muy bien. Se cambia un poco de opinión cuando el poder cambia de bando o cuando llega un momento que por circunstancias, las que sean, ahora resulta que ese poder va contra ti. En ese momento pasa a ser injusto todo.
pero ya en ese momento es tarde. Así que precisamente por eso estaba haciendo yo los vídeos sobre la Constitución española. Esa norma que nadie conoce, nadie sabe lo que dice, nadie sabe para lo que sirve, nadie sabe cuáles son las garantías que una persona tiene frente al poder. Y no sé si lo habré hecho tarde, he llegado tarde. Esa norma derogada de facto, no solamente por nuestros políticos, sino por el conjunto de los ciudadanos que ya no cree en la democracia. Lo que cree es en un conjunto de elecciones entre partidos que más o menos piensan igual, que son como equipos de fútbol, yo soy del Betis o del Sevilla y voto al Betis o al Sevilla, pero que en el fondo, en lo básico, piensan lo mismo. Usted no tiene ningún derecho, usted está para obedecer y para hacer el bien. Y el bien lo decide, pues, ¿quién? Pues no sé, antiguamente eran un conjunto de viejas que decían hay que prohibir el alcohol, hay que prohibir bailar agarrado. Y ahora pues hay otra serie de personas que dirigen a través de los medios de comunicación, bien aleccionados desde el gobierno o desde sus ámbitos de poder, esa moral que debe de imponerse desde arriba para que los ciudadanos hagamos el bien a la fuerza y no hagamos el mal, entendido como el mal todo lo que rompe eso que es políticamente incorrecto, a la fuerza. ¿Las garantías individuales? ¿Para qué? Oiga, déjeme vivir mi vida como yo quiera, según mi moral. No, usted debe de vivir su vida como quiera el jefe, según su moral. ¿Y el jefe quién es? El que dirija el gobierno en ese momento. En fin, que básicamente eso era lo que quería decir yo hoy. Bienvenidos a la nueva normalidad en la que usted ya no es un ciudadano, es un súbdito, pero eso sí, un súbdito feliz, en la que el bien y el mal lo deciden por usted. Claro que usted no protestará porque su concepto del bien es el mismo que el del poder, porque para eso lo han convencido desde todos los medios de comunicación. Donde sus garantías constitucionales y los derechos humanos son los que decida el poder, no los que se establezcan en ninguna norma. Usted ya no tiene garantías, usted es un súbdito a expensas de lo que quieran hacer con usted. Pero no se preocupe, mientras sea obediente y bueno, mientras usted sea de la camarilla del poder, mientras usted haga lo que le manden, no tiene nada que temer. Eso ha sido todo. Esto no ha sido No hay derecho. Yo sí he sido Miguel Ángel Velarde y lo sigo siendo, su humilde abogado de provincias. Para contactar conmigo para cualquier cosa, sugerencias, quejas, mandarme un policía con un ariete para echarme la puerta abajo y entrar después con un montón de orcos, lo que ustedes quieran. Saben dónde hacerlo. Gracias por escucharme hasta aquí. Suscríbanse si les ha gustado. Recomiéndenme a sus amigos en los centros de detención ideológica que les toquen. Y eso ha sido todo por hoy. Hasta luego.